Yo he titulado este mensaje Promesas de Victoria, ¿sí? Y vamos a leer primero Mateo 27, versos 50 y 51. Y dice así: Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, ¿sí? Entonces ese es el momento donde Jesús está muriendo en la cruz. Y Mateo nos dice que en ese momento Jesús da un grito, ¿verdad? Y Él entrega su espíritu, y en ese momento literalmente empiezan como a suceder ciertas cosas, ¿no? Lo primero que sucede es que nos dice que la cortina del templo se rasga o se parte en dos, ¿verdad? Ahora, los que más o menos conocen un poquito de la historia bíblica, esa cortina de la cual nos habla es la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo, ¿verdad? En el templo estaba dividido prácticamente en tres partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio o el patio del templo, ¿sí? Entonces, en el patio era el lugar donde la gente se purificaba, traía sus ofrendas. El lugar santo era un lugar donde ya solamente los sacerdotes podían entrar y ofrecían los sacrificios, pero el lugar santísimo era literalmente un lugar donde habitaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Era donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Era el lugar donde Dios se comunicaba con los israelitas, y en ese lugar no podía entrar cualquier persona, solamente entraba el sumo sacerdote o el jefe de los sacerdotes. Entraba a ese lugar y no entraba cuando él quisiera, sino que entraba una vez al año a ofrecer un sacrificio por su pecado y los pecados del pueblo, y estaba ahí delante de Dios una vez al año. Entonces, cuando Jesús muere, este velo o esta cortina, ¿verdad?, que prácticamente era una barrera para que el pueblo se acercara a Dios, esta barrera se parte en dos, ¿verdad? Y la Escritura es bien enfatiza que este velo se parte de arriba hacia abajo, ¿verdad? Como diciendo, es Dios quien está tomando la iniciativa para que el ser humano se pueda acercar a Dios, ¿verdad? O sea, no es que de abajo hacia arriba como el hombre puede, no. Dios le está dando la oportunidad a cualquier hombre para que pueda acercarse a Dios a través del sacrificio de Jesús, ¿sí? La tierra está temblando al punto que las piedras se parten en dos, ¿verdad? Pero dice que Jesús volvió a gritar. Y después en Juan 19:30 nos dice qué es lo que gritó Jesús en ese momento, ¿verdad? Y el grito de Jesús es: consumado es, dice Juan, consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu, ¿sí? Entonces, cuando Jesús está muriendo, ¿verdad?, da un grito, ¿sí? Y el grito que él da es: consumado es. Todo se ha acabado, todo se ha completado, ¿sí? Ahora este grito de consumado es un grito de triunfo, es un grito de alguien que ha completado su tarea, es el grito de alguien que ha vencido en una contienda, ¿sí? De hecho, esa palabra consumado es era el grito que daban los gladiadores cuando vencían a su oponente. Cuando un gladiador vencía a su oponente, gritaba: consumado es, ¿sí? De que él había vencido en la contienda, ¿sí? Era el grito de una persona que había estado luchando, que estaba en las tinieblas, pero había salido a la luz y había alcanzado la corona. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, Jesús está muriendo con un grito de triunfo en sus labios, ¿verdad? O sea, Jesús no está muriendo como un perdedor, no está siendo derrotado. Jesús está diciendo: he completado la tarea, estuve en una lucha y yo he vencido, consumado es. Por eso Colosenses, Pablo en el capítulo 2
va a decir lo siguiente, capítulo 2, verso 13-15, dice: Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, ¿verdad? O sea, Pablo está diciendo, ahí en la cruz, ¿verdad? Dios nos dio vida, perdonó nuestros pecados, canceló esa acta que había en contra de nosotros, donde decía, ¿verdad?, todas las cosas malas que hemos hecho y cómo hemos desobedecido la ley de Dios, ¿verdad? Ahí la clavó Jesús en la cruz y de esa forma desarmó al diablo, ¿verdad?, y a las autoridades espirituales. No hay nada que el diablo pueda venir y decirle a Dios para acusarlos y avergonzarlos, porque Jesús avergonzó públicamente, ¿verdad?, a los demonios, al diablo, a cualquier autoridad espiritual, los avergonzó en la cruz, ¿sí? Entonces Jesús venció en la cruz, ¿sí? Él venció en la cruz a nuestros enemigos, ganó la batalla, logró la victoria, y todo eso, ¿verdad?, está en pasado, ¿verdad? O sea, estos versos nos están hablando en pasado, porque Jesús no va a vencer, Jesús ya venció, ¿verdad? Él ya venció, y gracias a su muerte y su resurrección, Jesús le ha quitado a Satanás y a nuestros enemigos todo el poder, ¿sí? Ahora vamos, teniendo esto en mente, vamos a centrarnos en ese texto, ¿sí? Es en Primera de Juan, capítulo 2, y dice así, capítulo 3, dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que peca viola la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que sigue viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios, ¿verdad? Me encanta el verso, ¿verdad? Y nuestro verso central va a ser el verso que dice que el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo, ¿verdad? A eso vino Jesús, ¿sí? Una de las cosas por las cuales vino Jesús fue para destruir las obras del diablo, ¿sí? Entonces, eso significa que Jesús no es ningún mini Dios, ¿verdad? Él no es un diosito, Él no es debilucho, Él no es frágil, Él no es indefenso, Él no es inofensivo, ¿sí? Jesús tiene toda la autoridad y Él vino a la tierra para aplastar el poder del pecado, del diablo y de la muerte. Y eso es lo que hizo, ¿verdad? Él completó su obra en la cruz. Ahora, cuando la Biblia dice que Él vino a destruir las obras del diablo, ¿qué son exactamente esas obras? ¿Verdad? ¿A qué obras se refiere la Biblia? Pues un verso antes y un verso después de ese versículo nos va a dar la respuesta, ¿verdad? El verso 8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando,
demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Y luego dice el texto, porque el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. El verso 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, ¿sí? Entonces, las obras del diablo que Jesús vino a destruir es el pecado, ¿sí? El pecado son las obras del diablo que Jesús vino a destruir. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Sí? Porque, híjole, muchas veces tenemos una idea bien rara, ¿verdad? O no bien centrada de qué es el pecado. Y también Juan, ¿verdad? En la lectura que tuvimos, nos los dice, ¿verdad? Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, literalmente, ¿verdad? En su esencia, según estos versos, es rebelarnos a la autoridad de Dios, ¿verdad? Eso es el pecado. Rebelarnos a la autoridad de Dios. La ley de Dios nos dice cuál es la voluntad de Dios para sus hijos, ¿verdad? Y la rebeldía es vivir como si nuestras propias ideas fueran superiores a las ideas de Dios, ¿verdad? Eso es el pecado, ¿sí? La rebeldía dice, Dios puede exigir algo o Dios puede pedir algo, pero yo prefiero no hacerlo, ¿sí? La rebeldía dice, Dios puede prometer algo, pero yo no lo quiero, ¿verdad? La rebeldía reemplaza la ley de Dios con mis deseos contrarios a lo que Dios dice, ¿sí? En otras palabras, yo me convierto en ley para mí mismo. Esa es la esencia del pecado, ¿verdad? O sea, la esencia del pecado es que yo me convierto en ley para mí mismo. Ahora, si tú te das cuenta, eso es lo que el mundo promueve, ¿verdad? O sea, hey, nadie te puede decir que es bueno y que es malo, ¿verdad? Tú, ¿verdad? No hay una ley absoluta. Tú eres ley para ti mismo. Nadie te puede decir esto debes de hacer y esto no debes de hacer, porque al final de cuentas, ¿verdad? Tú puedes hacer lo que tú quieres y nadie te puede decir lo contrario, porque tú eres ley para ti mismo, ¿verdad? Entonces yo me rebelo contra lo que Dios dice y a su derecho a gobernarme a mí. Entonces el trabajo de Satanás es tentarme a que yo rechace la autoridad de Dios y a que yo me convierta en mi propio Dios, ¿sí? Entonces Satanás trabaja en mi corazón para ponerme orgullo y poner deseos que están por encima de la ley de Dios. Esa es la esencia del pecado, ¿sí? Ahora, eso es lo que Jesús vino a destruir, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de que Jesús vino a destruir las obras del diablo, que es el pecado, y la esencia del pecado es mi rebeldía, ¿verdad?, en contra de lo que Dios dice, eso es lo que Jesús vino a destruir. Entonces Jesús no vino tanto a destruir, ¿verdad?, la pornografía, el alcoholismo, ¿verdad?, la mentira, la idolatría. Jesús vino a destruir en esencia ese deseo que yo tengo de rebelarme en contra de lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que Jesús vino a destruir algo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Vino a destruir ese deseo que todos como seres humanos tenemos de rebelarnos en contra de lo que Dios dice, ¿verdad? Porque esa es la esencia del pecado. El pecado no es tanto lo que nosotros practicamos, sino el pecado en esencia es que yo creo que yo puedo hacer lo que yo quiero, que yo puedo pasar por alto lo que Dios dice y que Dios no tiene ningún tipo de derecho a gobernarme. Ahora, se supone, ¿verdad? Y ya leímos que Jesús venció en la cruz, ¿verdad? Venció en la cruz al diablo. Ahora, te voy a contar un poquito acerca de las serpientes. Se supone, ¿verdad?, que cuando tú aplastas una serpiente
y le arrancas la cabeza a una serpiente, ¿verdad? Si tú literalmente, ¿verdad?, agarras un machete o lo que sea y le cortas la cabeza a una serpiente, su cuerpo, ¿verdad?, sigue retorciéndose, ¿sí? ¿Lo has visto alguna vez? Que de repente, ¿verdad?, ves a una persona que aplasta la cabeza de la serpiente con una piedra, con su pie, ¿verdad?, o se la corta, y el cuerpo, ¿verdad?, tiene tantos nervios que todavía parece que tienen vida, que se está retorciendo todo el cuerpo de la serpiente, aunque la serpiente esté muerta, ¿verdad? Entonces, así son nuestros enemigos, ¿verdad? O sea, Satanás ya fue derrotado, pero todavía sigue moviéndose en la tierra, ¿sí? La cabeza de una serpiente muerta sigue siendo peligrosa, porque aunque la cabeza de una serpiente muerta está muerta, ¿sí?, si es una serpiente venenosa, tiene el suficiente veneno en sus colmillos, que si alguien la pisa, ¿verdad?, y los colmillos se le entierran, puede causarle un daño letal, incluso matar a esa persona. Entonces, así es nuestro enemigo. Nuestro enemigo está vencido, pero sigue siendo mortífero, ¿verdad? Ahora, quiero leer un verso más. Hebreos 12, 14 y 15 dice: por tanto, ya que son de carne y hueso, Él, hablando de Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿verdad?, el escritor de Hebreos nos dice: Jesús anuló mediante su muerte a aquel que tenía el dominio o la autoridad sobre la muerte. Entonces, estamos en medio de dos realidades, ¿sí? Por un lado, ¿verdad?, está la realidad de que Jesús ya ha vencido. Esa es la primera realidad. Jesús ya venció, ¿verdad? Ya leímos varios textos que afirman esa verdad, ¿sí? O sea, la primera realidad es que Jesús ha vencido, que el diablo ha sido derrotado en la cruz, que Jesús obtuvo la victoria y punto final, ¿verdad? Jesús venció todos mis temores, todas mis inseguridades, venció la depresión, nuestros intentos de dejar de vivir, venció la adicción, venció nuestro dolor, venció el rechazo, venció la frustración, venció el poder de la ira, los celos, la manipulación, venció nuestra indiferencia, nuestra rebeldía. No hay nada que Jesús no haya vencido en la cruz. Esa es una realidad. Pero la segunda realidad es que el enemigo sigue siendo mortífero. Aunque fue vencido, sigue siendo mortífero, ¿verdad? Por eso 1 Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alertas, pues su enemigo, el diablo, ¿verdad?, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces uno dice: a ver, ¿cómo? O sea, ¿no se supone que ya fue vencido? Y si ya fue vencido, ¿por qué ahora nos dice la Biblia que anda como un león rugiente, ¿verdad?, buscando a quien devorar, y yo debo de practicar el dominio propio, ¿verdad? Porque estamos en medio de dos realidades. Ahora, uno puede decir: a ver, eso de que nuestro enemigo está muerto, para nada parece una realidad, ¿verdad? O sea, para nada. O sea, yo pienso que está vivo y está muy vivo, ¿verdad? De hecho, hoy por la mañana, mis enemigos todavía me seguían avergonzando. Hay muchas veces que siento que mis enemigos se burlan de mí todo el tiempo. De hecho, siento que muchas veces estoy bajo el control de muchas cosas todavía. Muchas cosas tienen control sobre mi vida. Mis enemigos me tienen atrapado. Sigo batallando. Y es porque vivimos en medio de dos realidades. La realidad de que Jesús ha vencido, pero al mismo tiempo de la realidad de que nuestro enemigo sigue siendo mortífero, ¿sí?
Entonces, si yo escucho al enemigo, si yo sigo sus planes, si yo me enredo en algunas de sus prácticas, yo mismo me inyecto el veneno a mi propia alma, ¿sí? El veneno va a hacer que disminuya mi esperanza, que se debiliten mis fuerzas, ¿verdad? Que se debilite la realidad de lo que mi vida puede llegar a ser en Cristo. Entonces, estamos en una realidad de ya, pero todavía no, ¿sí? O sea, ya Jesús venció, ya el diablo fue vencido, ya no tiene poder, pero todavía no, ¿sí? Todavía no, ¿sí? Ahora, hay tantas personas, ¿me ayudas, Ariel? Hay tantas personas que aman a Jesús, ¿verdad? O sea, yo me imagino que si tú estás aquí en esta noche es porque amas a Jesús, ¿verdad? Y tú crees en Él. Pero muchas veces, aunque amamos a Jesús y creemos en Él, seguimos dándole lugar al diablo en nuestras vidas, y las obras del diablo nos siguen debilitando, ¿verdad? Hay un enemigo que todavía nos atormenta y que se está burlando de nosotros. Entonces, el poder de nuestros enemigos hace tiempo que fue aplastado, pero no sabemos cómo evitar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Entonces, la pregunta para nosotros es: ¿cómo destruyó Jesús las obras del diablo? Y luego, ¿cómo yo puedo participar de esa victoria? ¿Sí? Y el texto de Juan nos los dice. Dice, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y después dice, porque los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Entonces, ¿cómo venció Jesús las obras del diablo? De dos formas. Primero, es que Él vino. Esa es la primera forma. Jesús vino a esta tierra. Pero no solamente vino, ¿verdad? Y vivió, sino que Jesús vino del cielo, murió en una cruz y resucitó de entre los muertos. Y eso destruye el poder del pecado. Pero no es todo, no es suficiente. La segunda forma es naciendo de Dios. Naciendo de Dios, ¿verdad? El pecado es conquistado, la obra del diablo es destruida cuando una persona nace de Dios. Y estas dos formas se complementan, ¿verdad? Jesús vino y venció el pecado, pero es insuficiente si la persona no nace de nuevo, no nace de Dios, ¿verdad? Pero si Jesús no hubiera muerto, tampoco la persona pudiera haber nacido de Dios. Entonces son dos cosas que se complementan. Así Jesús destruyó las obras del enemigo. Jesús viniendo a morir por nosotros. Pero Jesús, ¿verdad? Lo que quiere es que las personas nazcan de Dios, ¿sí? Ahora esa imagen de que una persona nace de Dios es la misma imagen de un nacimiento humano ordinario, ¿verdad? O sea, me encanta porque dice que las personas que han nacido de la familia de Dios, en la familia de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado, ¿verdad? Porque la vida de Dios o la semilla de Dios está en ellos. O sea, una persona que ha nacido de Dios no puede, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, ¿verdad? Para que quede en nuestras mentes. No puede, ¿verdad? No puede practicar, ¿verdad? Ahora, el pecado. Ahora, eso no quiere decir que una persona, ¿verdad?, no cometa un error. Todos cometemos errores, pero no nos caracterizamos por una vida de pecado, ¿verdad? Porque hemos nacido de Dios. Y al nacer de Dios, la semilla o la vida de Dios está aquí dentro de nosotros. Está aquí, ¿sí? Ahora, cuando un padre, ¿verdad?, engendra un hijo,
la semilla del Padre reside en el niño, ¿verdad? Por eso, cuando una persona, ¿verdad? Un papá, yo con mis hijas, ¿verdad? Que he engendrado a mis hijas, hay algo de mis hijas, hay algo mío dentro de mis hijas, ¿verdad que sí? Yo espero, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Algo de mí está dentro de mis hijas, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces hace que nuestros hijos se parezcan a nosotros, ¿verdad? Por eso tú dices, ay, mira, se parece mucho a su papá o a su mamá, o están mezcladitos, ¿verdad? Tienen algo de su papá y su mamá. Es obvio, ¿verdad? Porque es tuyo, ¿verdad? O sea, raro fuera, ¿verdad? Que yo y Elena, ¿verdad? Tengamos una hija güera, ojos verdes, ¿verdad? Ojos azules, ¿verdad? Y dices, algo como que me la cambiaron en el hospital, ¿verdad? O sea, no. Tú ves a mi hija, ¿verdad? Es morenita, ¿verdad? Es guapa, muy guapa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene algo de su padre dentro de ella, ¿verdad? De su mamá también. Entonces, por eso los hijos, ¿verdad? Se parecen a los padres, a papá y mamá, porque algo de ellos está dentro de ellos. Algo de papá y mamá está dentro de ellos. Y eso es lo que nos está diciendo Juan. O sea, algo de Dios está dentro de esa persona que ha nacido de nuevo. Entonces, ¿tú te imaginas eso? O sea, algo de Dios está dentro de ti. Por eso una persona que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. No puede, ¿verdad? No puede hacerlo. Porque algo de Dios está dentro de ellos. Una nueva vida, una nueva naturaleza. La vida de Dios está dentro de esa persona. ¿Te lo imaginas? La vida de Dios colocada dentro de ti. La clase de vida que Dios vive está dentro de ti, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Es algo nuevo que ha llegado a la existencia. Y ese nuevo nacimiento o nacer de Dios, la Biblia le da muchos nombres, ¿verdad? O muchos matices para llegar a lo mismo. A veces la Biblia se va a referir a una nueva creación, ¿verdad? Pablo lo dice, son nueva criatura, ¿sí? Jeremías lo llama un nuevo corazón. Ezequiel le llama un espíritu nuevo, ¿verdad? Entonces, nacer de Dios es ser cambiado por Dios para que se rompa el dominio del pecado. El pecado ya no tiene dominio en nosotros. No quiere decir que yo no tropiezo. Claro, yo tropiezo, ¿verdad? Cometo errores, a veces digo cosas que no son. Hace unos días, ¿verdad? Iba yo por la calle y literal yo iba paseando al perro, ¿verdad? Y yo vi que un carro venía detrás de nosotros y tal cual nos pasó y se orilló así bien rápido. La persona se bajó del carro con su teléfono, ¿verdad? Y venía directo a nosotros y yo me asusté, ¿verdad? Y de repente me dice, oye, yo tengo un perrito igual al tuyo, ¿no estás interesado en cruzarla? Y yo estaba asustado y le dije, no, mi perro ya está esterilizado. Y seguí caminando bien rápido. Mi perro ni está esterilizado, ¿verdad? O sea, no está esterilizado, es una mentira. Pero yo lo dije, Señor, ¿por qué le mentí? O sea, claro, me asusté, o sea, me sacó de onda la persona, me sentí, ¿verdad? Así raro, pero no tengo por qué mentir. Si no quiero hacer algo, le digo, ¿sabes qué? No quiero cruzar a mi perro, ¿verdad? No quiero. Y listo, ¿verdad? Entonces, todos hacemos cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? Pero, cuando nacemos de Dios, somos cambiados por Dios, ¿verdad? De aquí adentro, para que el dominio que tiene el pecado se rompa. Ya no tiene dominio, ya no tiene poder, ya no tiene autoridad, ¿verdad? Tropiezo, pero ya no me gobierna, ¿sí? Mira este verso, está en Primera de Juan también, 1:7. No sé si está ahí, sí. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? O sea, la sangre de Jesús te limpiará de todo tu pecado si tú caminas en luz, es lo que dice Juan, ¿verdad? Si caminas en luz, Dios nos limpia de nuestros pecados.
Así que caminar en la luz es muy diferente de caminar en la oscuridad, ¿sí? No significa perfección, no somos perfectos. Si caminas en luz, los pecados que cometes son limpiados, perdonados, barridos, borrados por la sangre de Jesús. Caminar en luz no significa que no tengas pecados, significa que ahora tú ves tus pecados. Estás en luz, los ves. Y no solamente los ves, sino que respondes como Dios respondería al pecado. ¿Sí? Cuando se señala el pecado en tu vida, ¿verdad? Uno no se enfada, no debería de enfadarse. O sea, si de repente alguien dice, oye, lo que estás haciendo no está bien, no está chido. Uno no debería de enfadarse, ni darse aires de superioridad moral. Uno debería, ¿verdad?, confesarlo, admitirlo y arrepentirlo, ¿verdad? Cuando estamos en luz, los miramos. Una persona que está en oscuridad no lo ve, no se da cuenta, ¿verdad? Una persona que está en oscuridad no se da cuenta del pecado que está cometiendo en su vida. Una persona que está en luz se da cuenta que ha mentido, se da cuenta que ha visto algo que no debería de haber visto, se da cuenta que dijo algo, ¿verdad?, que ofendió, que lastimó, que hirió. Se da cuenta porque está en luz, ¿verdad? Se da cuenta y responde a ello como Dios responde, ¿verdad? Lo confiesa, lo admite y se arrepiente. Entonces, ¿verdad?, la sangre de Jesús nos limpia. Ahora imagínate esto, que tú estás en tu cuarto, ¿verdad? Y tienes todas las luces apagadas, no hay nada de luz, está todo oscuro, ¿verdad? Y imagínate que en ese cuarto oscuro hay un monstruo, ¿verdad? Hay un monstruo negro llamado pecado que está listo para devorarte, ¿sí? Ahora, en esa misma habitación hay un personaje, ¿verdad?, con una armadura como medieval, como de los caballeros, ¿verdad? Y ese hombre es Cristo, es Jesús, ¿verdad? Y Él está listo para salvarte. Pero tú estás en esa habitación en oscuras y tú no puedes ver nada, ¿verdad? Porque no hay ninguna gota de luz, todo es oscuridad. Entonces, imagínate que ese monstruo negro que está listo para devorarte, ¿verdad?, que es el pecado, trae un abrigo, ¿verdad? Trae un abrigo. El abrigo es cálido, es peludo, ¿verdad? Es suave. Y tú lo tocas, ¿verdad?, y se siente atractivo, ¿verdad? Dices, está rico, ¿verdad? Creo que va a ser un peluche. Y luego tocas a ese caballero con su armadura, ¿verdad? Y la sientes tosca y la sientes fría, ¿verdad? Entonces, una persona que está en oscuridad cree que el pecado es atractivo y que es bueno, ¿verdad? Y que no pasa nada. Y no se da cuenta. Y Cristo, que está listo para salvarnos, ¿verdad?, es frío, no es atractivo, es tosco, le quita todo el placer y toda la alegría a la vida. Pero si prendes la luz, ¿qué sucede? Que te das cuenta cómo es el pecado, ¿verdad? Que puede tener un abrigo lindo, ¿verdad?, aterciopelado, pero es el pecado, es un monstruo que está listo para devorarte. Y te das cuenta que esa cosa fría, dura, tosca, en realidad es Cristo, que está listo para salvarte, ¿verdad? El pecado es un horrible destructor y Cristo es un glorioso Salvador. Cuando la luz se enciende, ¿verdad?, el pecado no cae muerto. Es en ese momento que la batalla comienza en serio, ¿verdad? Ahí comienza la batalla. Cuando la luz se enciende, ¿verdad?, el pecado no cae muerto. Cuando la luz se enciende, comienza la batalla. La batalla real comienza cuando te das cuenta quién es el pecado, cómo es, y también cuando te das cuenta quién es Cristo, ¿verdad? Y qué glorioso es. Y entonces la batalla comienza cuando tienes que aprender a decidir
por Cristo, a seguir su guianza, a someterte a Él, a ejercer el dominio, ¿verdad? A elegir por Él y rechazar el pecado, ¿sí? Ahora, ¿cómo participo de esa victoria? Pues nuestra mayor defensa en contra de nuestros enemigos consiste en que yo me apoye en que Jesús es completamente suficiente. Él es completamente suficiente. Jesús no es deficiente en ningún aspecto. A Jesús no le falta nada. Él no es inadecuado. Él no es escaso. Él no es pobre. Jesús es completamente, totalmente competente, ¿sí? El problema es que nosotros que somos seguidores de Jesús queremos funcionar como si la vida dependiera completamente de nosotros. Creemos que Jesús transforma nuestra vida. Creemos que Dios y que Jesús salva. Lo creemos, pero lo creemos de labios para afuera. Creemos que todo, ¿verdad? Toda la salvación se trata por gracia. Pero cuando estamos luchando con algo, con la pornografía, con la adicción, con los celos, con el enojo, ¿verdad? Si estamos atrapados en ese deseo de la aprobación de los hombres, entonces tenemos la tendencia a creer que todo depende de nosotros, que soy yo el que necesito de alguna forma eliminar aquellas cosas que tienen poder sobre mí. Creemos equivocadamente que nos toca a nosotros vencer, ¿verdad? Funcionamos como si matar a nuestros enemigos dependiera de nosotros, pero lo que nosotros necesitamos es un Salvador real. Si realmente queremos cambiar, necesitamos comprender que dependemos de que Jesús es completamente suficiente, ¿verdad? Él es completamente suficiente. Nuestro cambio no está tanto en hacer o esforzarme, sino en confiar, Nuestro cambio está en confiar en Jesús, ¿verdad? Cuando de repente nosotros tropezamos, nosotros decimos, híjole, yo necesito esforzarme más. No, amados, tú no necesitas esforzarte más. Tú lo que necesitas es confiar más, depender más de Jesús, ¿verdad? Mira, fíjate, de forma práctica, cuando tú y yo hacemos algo que no es correcto, tú y yo decimos, híjole, yo necesito redoblar esfuerzos, ¿verdad? Yo necesito esforzarme más en evitar eso. Pero eso no es así. Claro, lo puedes intentar y te puedes esforzar más, ¿verdad? Y puedes dejarle de hablar a esa persona, puedes de ir a tal lugar, puedes dejar, ¿verdad?, de pasar tanto tiempo en tu teléfono, pero tarde o temprano te vas a cansar porque nuestra fuerza de voluntad tiene un límite y regresaremos a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque eso no funciona. Lo que funciona es que yo, ¿verdad?, aprenda a depender más de Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Yendo a orar, yendo a su presencia, estar delante de Dios, escuchar su palabra, leerla, repetírmela, memorizarla. Y a medida que yo, ¿verdad?, yo me empapo de Jesús, el poder pierde pecado, ¿sí? Porque Jesús es la fuerza que nos hace cambiar. Es Jesús, no mi fuerza de voluntad. Ahora quiero terminar con esto, con dos promesas de victoria. La primera es que en Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Ahora imagínate que tú tienes un cheque, ¿verdad?, en tu bolsa de $1,000,000. ¿Qué harías, Uber, con un cheque de $1,000,000, verdad? Si a Uber dice, híjole, me voy de vacaciones, ¿verdad? ¿Qué? No te escuché, pero... Ahora, ¿qué pasa si tú dejas
ese cheque en uno de tus pantalones, ¿verdad? Lo guardas aquí y te olvidas de dónde lo guardaste. Y está ahí en un pantalón metido, ¿verdad? Pero durante toda tu vida, ahí está, guardado. Nunca lo cobras, ¿sí? ¿Recibirías algún beneficio de ese dinero? Obviamente no. En teoría, serías rico, ¿verdad? Porque ahí lo tienes. Pero en práctica serías igual de pobre, ¿verdad? O más o menos. Entonces, cuando seguimos a Jesús, Jesús nos entrega una riqueza sin límites, ¿verdad? Sin límites. Pero necesitamos cobrar ese cheque. Ahora, este cheque, mira cómo está escrito, 2 de Pedro 1:3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo. ¿Cuánto? Todo. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Amados, si tú vuelves a decir, es que no se puede, tú estás diciendo, ¿verdad?, que Dios es un mentiroso, ¿verdad? Si tú dices, es que no se puede seguir a Dios, es que no se puede ser un mejor padre, es que no se puede vivir en rectitud, no se puede ser un buen cristiano, no se puede abandonar el pecado, no se puede. Amado, aquí dice que Dios te dio todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito para llevar una vida de rectitud, todo. Y luego dice Pedro, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. O sea, esto lo recibiste el día que tú conociste a Jesús. Ese día. El día que tú, ¿verdad?, conociste a Jesús, Dios te dio ese cheque y te dijo, todo lo que tú necesitas para seguirme, aquí está. Todo. Pero muchas veces, ¿verdad?, ese cheque está aquí, ¿verdad?, en el bolsillo, sin ser usado. Entonces Dios nos dio todo, ¿verdad?, lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. Nos dio todo el gozo, todo el valor, todo el propósito, toda la esperanza, todo el consuelo, todo el poder necesario para resistir la tentación, todo el poder para cambiar, toda la habilidad para llevar una vida piadosa, toda la guianza, todos los caminos marcados para que vivamos para Él. Lo que nos toca a nosotros es cobrar el cheque, depender de Jesús. Jesús nos invita a descansar, confiar, a depender en Él. Cuando se trata de ti y de un enemigo en específico, ¿verdad?, aquí tenemos una aplicación muy práctica. No escondas la cabeza de tu enemigo, confiésalo, ¿verdad? Esto es con lo que estoy luchando. Hazle saber a los demás que Jesús venció aquello que tanto te acosaba. ¿Sí? Cuando se esconde un problema, este encuentra poder en las tinieblas. Cuando se confiesa un problema, este pierde poder, porque la confesión hace que la luz de Jesús resplandezca sobre nuestros problemas. Y vamos a seguir pronunciando el nombre de Jesús y diciendo ese nombre y volviéndolo a decir hasta que verdaderamente creamos que Jesús es quien dice ser el Dios que derrota a nuestros enemigos. La segunda promesa, que Él aplastará a Satanás. Romanos 16:20 dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Ahora me encanta ese texto, ¿verdad? Porque Él dice, aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. No dice bajo los pies de Jesús, porque bajo los pies de Jesús ya está, ¿verdad? Satanás ya está bajo los pies de Jesús. Lo que Jesús va a hacer es que esta realidad de que el diablo, el enemigo, está aplastado bajo los pies de Él, quiere que esta realidad sea una realidad en nuestras vidas.
Porque una cosa es saber que Satanás está bajo los pies de Jesús, aplastado y derrotado. Y otra cosa es saber que Satanás está derrotado y aplastado bajo mis pies. Ahora yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Puedes ver a Satanás derrotado en los pies de Jesús? ¿Puedes verlo derrotado bajo tus propios pies, bajo tu propia vida? Ahora me encanta ese texto porque dice el Dios de paz. O sea, Dios es un Dios de paz, pero no es, ¿verdad?, un Dios tranquilo, por así decirlo, ¿verdad? No es un Dios pasivo. Es un Dios de paz, pero no es un Dios pasivo. Es un Dios que ha vencido al diablo. El diablo está bajo sus pies. El diablo no es un ser, ¿verdad?, sin control, ¿verdad? C.S. Lewis decía, el diablo es un león, pero es un león con cadena. Con cadena. Él está aplastado, sujeto bajo los pies del Señor. Y ese Dios de paz, pero que no es pasivo, tiene el control sobre el diablo. Y Él va a hacer que esa realidad también sea nuestra realidad. Que todas esas cosas que nos atormentan, ¿verdad? Llámalo adicción, celos, inseguridades, enojo, mentira, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Tarde o temprano, esas cosas que ya no tienen dominio sobre nuestros pies, ya no tienen dominio sobre nuestras vidas, estarán bajo nuestros pies. Porque Jesús ya ha vencido, ha vencido, ha vencido. ¿Sí? ¿Les parece si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos unos segundos?